El mundo de la literatura está de luto. El escritor portugués y Premio Nobel de Literatura 1988, José Saramago, falleció en su casa de Lanzarote, en Portugal. Tenía 87 años de edad. Padecía una leucemia crónica. Al momento de su muerte, el escritor se encontraba acompañado de su mujer y traductora Pilar del Río. En una de sus últimas apariciones públicas el pasado 2 de noviembre en la Casa de América de Madrid, afirmó que no escribiría para agradar, sino que escribía para desasosegar. La capilla ardiente del escritor se instaló en la biblioteca de la sede de la Fundación José Saramago en Tías, Lanzarote, frente a las costas de África. Saramago será incinerado en Lisboa el próximo domingo. De acuerdo con un comunicado de la Fundación Saramago, el escritor, primer Premio Nobel de Literatura en lengua portuguesa, murió acompañado de su familia, despidiéndose de una forma serena y plácida. Bueno, y José Saramago ganó el Premio Nobel de Literatura, como ya les había mencionado. Entre sus obras se cuentan las novelas El Evangelio según Jesucristo, el ensayo sobre la ceguera, del cual ya hay una película, y El hombre duplicado. Este fue José Saramago en las filas de la izquierda durante toda su vida. Soy escéptico, reservado. No hablo efusivamente, no me la paso sonriendo, ni abrazando a la gente, ni tratando de hacer amigos. La gente solía decir de mí, es bueno, pero es un comunista. Ahora dicen, es un comunista, pero es bueno. Estas y otras citas son las que hacían de José Saramago un hombre polémico, siempre dispuesto a expresar su opinión, le pesara a quien le pesara. El genial escritor portugués nació en 1922 en el pueblo de Aciñaga, en una familia de campesinos humildes. Cuando tenía 2 años, se mudan a Lisboa, donde su padre comienza a trabajar como policía y a los pocos meses muere su hermano mayor, Francisco. Su nombre real era José de Sousa. Saramago, el nombre de una planta parecida a un rábano, era el apodo en el pueblo de su familia. No se sabe si fue un error del funcionario del registro civil o una broma entre amigos, ya que dicho funcionario era conocido de su padre. Pero como Saramago lo nombraron y como Saramago lo conocemos. Expuesto a la muerte desde muy niño, Saramago recordaba la escena donde su abuelo, que vivía todavía en el pueblo de Aciñaga, se despidió de cada uno de los árboles de su pequeño huerto antes de ser llevado al hospital de la ciudad. Él sabía que no regresaría, decía Saramago. Si esa escena no te marca para el resto de tu vida, entonces tú no tienes sentimientos, afirmaba el escritor. Aunque era un buen estudiante, sus padres no pudieron pagar sus estudios y lo mandaron a una escuela técnica a los 12 años. Al graduarse, trabajó como obrero metalúrgico y mecánico de autos. Ávido lector, en sus ratos libres terminó prácticamente los volúmenes de la biblioteca pública de su barrio. En 1947, casado con Hilda Reis y trabajando como burócrata, tuvo 2 hijos, una biológica, la única, llamada Violante, y una literaria, su primera novela, que tuvo poco éxito. Por 20 años, deja de dedicarse a la literatura. Sencillamente no tenía algo que decir, y cuando no se tiene algo que decir, lo mejor es callar, decía Saramago de aquellos años. En 1980, después de afiliarse al Partido Comunista, de trabajar en varias publicaciones, de sufrir persecución política en la dictadura de Salazar y de sumarse en el 74 a la llamada Revolución de los Claveles, que trajo la democracia a Portugal, publica la novela Alzado del suelo, donde narra las condiciones de vida en un pueblo de campesinos portugueses. Esta es su primer éxito literario. En 1982 obtiene reconocimiento internacional con Memorial del Convento, que incluso fue adaptado como ópera bajo el título de Blimunda y es estrenado en la Scala de Milán. En los siguientes años publica casi sin descanso. En 1986 conoce a la que sería su segunda y última esposa, la periodista española Pilar del Río, quien además se convirtió en su traductora oficial al castellano. En el 91 su novela El Evangelio según Jesucristo provocó polémica, ya que el gobierno portugués rehusó presentarla como candidato al Premio Literario Europeo porque ofendía a los católicos, a pesar de ser Portugal oficialmente una república laica. A raíz de este escándalo, Saramago se traslada a vivir a la isla de Lanzarote, en las Canarias, donde habitó hasta el final de su vida. Continuó publicando novelas como Ensayo sobre la ceguera en 1995 y Todos los nombres en el 97. En 1998 se convierte en el primer escritor portugués en ganar el Premio Nobel de Literatura.
Fiero crítico de la globalización y de las religiones, Saramago definía así a la divinidad. Dios es el silencio del universo y el ser humano, el grito que da sentido a ese silencio. Y hoy, aparentemente, ese silencio le ha llegado a Saramago, quien falleció esta madrugada en su casa de Lanzarote por causas naturales. Y decimos aparentemente porque su voz será escuchada cada vez que una de sus páginas sea leída. Hasta luego, pero nunca Deus. Maestro José Saramago.